Ahora sí, muchachos, vamos a hablar de secuencias en otras distribuciones, ¿sí o no? Entonces, ya no solamente vamos a generar bajo una distribución uniforme, sino que vamos a poder generar la distribución que queramos. Vamos a ver. Normalmente trabajamos con la distribución uniforme. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo les digo, no, yo quiero esos datos en una distribución exponencial. No, yo quiero esos datos en una normal. ¿Qué hacemos? Hay dos métodos. La transformada inversa, que puede implicar integrales, o el método de la convolución, que es el que vamos a usar principalmente. Sí, señor. Es igual que el de análisis de señales. Transformada inversa. Sea f la función de distribución acumulada de la distribución que se desea generar. Entonces, ¿qué pasa? F evaluado en A da R, ¿cierto? Entonces tenemos una distribución, ¿cierto? Entre 0,R la probabilidad del intervalo de 0,R suponiendo la distribución uniforme. Básicamente, ¿sí? Pongamos esto en español. Entonces yo tengo un número, 0,56. Ese fue el valor que me generó, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la distribución? Muchachos, yo les hago una pregunta. En una distribución uniforme, 0.56, ¿cuál sería el valor de la distribución acumulada hasta ese momento? Distribución acumulada es 0.56. ¿Por qué? La distribución uniforme es así, ¿cierto? Esto es 1 sobre el número de datos. Ahora bien, ¿cómo es la función de distribución acumulada? Es una línea recta. ¿Por qué es una línea recta? Porque todos los elementos son equiprobables. Ahora, ¿qué pasa? Si usted va sumando, ¿cierto? ¿Qué le genera? Si todos tienen la misma probabilidad, ¿se acuerdan de que sacamos funciones de probabilidad acumulada hasta que mueren ahí? ¿Sí? ¿Qué pasa, muchachos? Muchachos, fijan interés, que necesitan eso para graduarse. Entonces necesitan para el grado. No lo ven conmigo, lo verán con otra, pero igual lo tienen que ver. Entonces, muchachos, ¿qué pasa ahí? Ustedes necesitan graduarse, entonces motívense con eso. ¿Qué pasa? Muchachos, tenemos una línea recta porque usted va sumando de a poquitos cada vez. ¿Estamos ahí? ¿O no? Bueno, y no es 1 sobre n, realmente es un x, ahí me equivoqué, realmente es un x. Pero la función acumulada es esto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Si f es la distribución acumulada, entonces f de a, ¿cierto? Representa la probabilidad acumulada desde 0 hasta a. ¿Sí? Realmente la probabilidad acumulada se mira desde 0 hasta a. Entonces, ¿realmente va a ser igual? A, en el caso de la distribución uniforme, ¿estamos de acuerdo? Solo en ese caso. Acuérdense de probabilidad estadística, muchachos. Ahora bien, nosotros tenemos una probabilidad de SA desde menos infinito hasta A. Entonces, es la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta A. ¿Por qué menos infinito ya? Porque vamos a pasar de una distribución uniforme de 0 a 1 a una distribución arbitraria. Entonces podemos mirar desde menos infinito hasta A, la probabilidad acumulada. Entonces, ¿qué pasa? Miremos acá a ver un ejemplo. Si R Atsui es una secuencia de aleatorios, entonces Atsui, que es transformado en la distribución, es f inversa de R 1. ¿Sí? O sea, sacamos la función inversa de la distribución de la función de distribución acumulada. Observen un ejemplo acá. Miremos en el caso de la distribución exponencial. ¿Cómo es la función de distribución acumulada de la distribución exponencial? 1 menos e a la menos lambda x. Esta es la función de distribución acumulada de la exponencial. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo es la inversa? ¿Cómo es la inversa de esto, de f de x? ¿Cómo sería? Si la sacamos, ¿cómo haría la función inversa? Muchachos, ¿cómo haría la A? Tienen que despejar la variable independiente, dejarla en términos de
¿Se acuerdan de la variable dependiente? ¿Sí lo recuerdan o no? Ay, no, muchachos. Entonces, muchachos, decimos que f de a es igual a un r, ¿cierto? Que ese r es igual, 1 menos e a la menos lambda a es igual a eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a despejar? Despejamos a, para poder sacar la función inversa. La función inversa se saca despejando la variable independiente. Y esa variable independiente va a quedar en términos de la variable dependiente. Ahora, ¿qué pasa? A es igual a f menos 1 de r, por lo tanto es igual a menos 1 sobre lambda, logaritmo natural de 1 menos r. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos utilizar álgebra malvada y esto nos queda menos 1 sobre n logaritmo de r. ¿Por cómo sacaron eso? Menos 1 sobre n logaritmo de r. Ve, menos 1 sobre... Perdón, 1 sobre lambda. Hay un error ahí. ¿De dónde sacaron eso? A ver si la ven. Deben de pensar en el calor. ¿Qué ven ahí? ¿Dónde sacaron esa? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cierto? Si ustedes aplican la resta, ¿en qué se nos convierte? En una logaritmo de 1 dividido logaritmo de r, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, muchachos. No se asusten. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo, ¿cierto? 1 menos r. La resta de... No, eso no... No, ahí no se puede aplicar esa propiedad. Hay algo... Vamos a ver. Logaritmo de a por b es igual a logaritmo de a más logaritmo de b, ¿no? Bueno. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Menos 1 sobre el logaritmo de r. Ah, ya. No, ya me acordé de qué pasa. Muchachos, resulta que 1 menos r, ¿cierto? Como es un intervalo, como r está entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo a eso le resto? ¿Cómo me queda el intervalo de nuevo? Yo tengo un intervalo entre 0 y 1, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo a esos números le resto algo que está generado entre 0 y 1? O sea, a 1 le resto esto. O sea, a 1 le resto un número que está entre 0 y 1. ¿Cómo me van a quedar? Me van a quedar entre... ¿Por qué? No, ya me acordé bien qué hacían ahí. No, no tiene nada que ver con la ley de logaritmos, sino tiene que ver es con las definiciones. Observen por qué sacaron ese 1 menos r. Porque r está entre 0 y 1, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo a 1 le resto eso? ¿Qué me va a dar? Un número entre 0 y 1. ¿Estamos ahí? Si yo, recuerden que el máximo número que puede generar es 1. 1 menos 1, 0. Y el mínimo número que puede generar es 0. 1 menos 0 da 1. ¿Sí ven que no cambia el intervalo? Entonces, para simplificar cálculos, lo que hicieron fue sencillamente asumir R. Cualquier de los dos casos da lo mismo, ¿sí? O sea, si se respeta que R es uniforme, A va a ser de distribución exponencial. ¿Estamos de acuerdo ahí? No, están demasiado aburridos. Pero bueno, voy a intentar yo meterle energía a esto, ¿sí? Muchachos, vamos de nuevo acá. Miren este A. Yo estoy haciendo, muchachos, focus aquí. Yo estoy haciendo, focus, muchachos, miren, miren, miren. Dejen de ver cosas triple X en el celular. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pasar de una distribución uniforme a una distribución exponencial mediante el método de transformada inversa. Ahora bien, eso lo hacemos con la función de distribución acumulada. ¿Estamos ahí? Si yo saco la inversa de la distribución acumulada, ¿cierto? A partir de R yo puedo generar, ¿qué? R es el número que está en distribución uniforme y A es el número que está en la distribución deseada.
Si yo tomo la función de distribución acumulada, le saco la inversa y lo evalúo en R, obtengo el valor equivalente en la distribución deseada. Ese es el método de la transformación inversa. Ahora bien, ¿qué pasa acá? La función de distribución acumulada de la función exponencial es 1 menos e a la menos lambda x, donde lambda es el parámetro de la distribución, es la media, realmente es 1 sobre la media. ¿Sí? Lambda es igual, para que recuerden, a 1 sobre la media de la distribución exponencial. Si ustedes tienen la media, le sacan la inversa y obtienen el parámetro lambda. Entonces, ¿qué pasa allí? Yo voy a sacar la función inversa, que se hace pues sacando el a de ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo despejo, ¿cierto? Y hago todo. ¿Por qué funciona esto? Y les voy a explicar ya bien. Muchachos, porque la distribución uniforme está entre 0 y 1, ¿estamos de acuerdo? La distribución acumulada, ¿en qué valores está? La acumulada. O sea, si la función de distribución está entre 0 y 1. Perdón, fui un bobito. La uniforme está entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la distribución uniforme entre 0 y 1. Ahora, ¿qué pasa? La función de distribución acumulada, ¿en qué términos está? La función de distribución acumulada, ¿en qué valores, entre qué valores está? Distribución acumulada, también entre 0 y 1. Ahora bien, yo quiero hacer un mapeo. Si yo tengo un valor en una distribución uniforme, esa probabilidad acumulada, ¿a qué valor me corresponde en la distribución deseada? Miren acá, este es mi R. El R está en una distribución uniforme, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora bien, yo quiero mapearlo a un A. Ese A, ¿quién es? Ese A es el que da este valor aquí en la distribución acumulada deseada. En la distribución acumulada deseada, ¿no? Igual está bien dicho. Están haciendo un mapeo. ¿Por qué? Estamos aprovechando que la distribución acumulada está entre 0 y 1. Estamos aprovechando ese hecho. Entonces yo puedo mapear qué valor de la distribución deseada me corresponde a ese valor de distribución acumulada. Ahora bien, lo que yo les expliqué al principio era que la función de distribución acumulada de la distribución uniforme es igual al mismo. ¿Ya? ¿Por qué es igual al mismo? Porque todos tienen la misma oportunidad de aparecer. Por ejemplo, muchachos, si sale 0.56, ¿cuál es el valor de la distribución uniforme acumulada en ese punto? También 0.56. ¿Sí lo ven? Estoy tratando de acumular ese hecho de que yo tengo una distribución acumulada uniforme de 0.56 al hecho que yo tengo un valor de 0.56 en la distribución deseada. Ahora bien, ese valor de 0.56, ¿a qué valor me corresponde en la distribución deseada? ¿Lo ven mejor así? Lo voy a repetir 10.000 veces si es necesario. No, muy buena pregunta. Únicamente en la distribución uniforme es lineal, porque todos tienen la misma probabilidad, pero en una exponencial hay unos valores que tienen más probabilidad que otros. En una normal, por ejemplo, los que están dentro del lóbulo central son los que tienen mayor probabilidad. De hecho, cuando usted le hacen el examen Saber Pro, se hace una distribución normal con media 100. Entonces, si usted sacó 100 puntos, ¿qué quiere decir eso? Que usted sacó el promedio. O sea, todo el mundo puede haber respondido mal. O sea, el examen ECAES, el examen Saber Pro no se mide por el número de preguntas que hiciste, sino cómo estuviste tú frente al resto del mundo. Entonces, los resultados, ¿cómo se mapean? Si usted saca 100, usted está en el promedio. O sea, lo que contestó la mayoría. O sea, ese examen no se puede comparar, no se pueden comparar dos, no son iguales. ¿Sí? Porque dependen de los resultados, depende de cómo respondieron los estudiantes. Si todos los estudiantes responden mal, ¿qué pasa? Usted puede sacar 100.
¿sí? Porque la calificación se hace sobre una normal. Entonces, ¿qué pasa con la distribución normal? Les voy a explicar acá en un espacio. Ustedes tienen un lóbulo, ¿cierto? Supongan que ustedes lo tienen así. Y usted aquí tiene 100. Entonces, ¿qué pasa? Si usted está aquí, usted está en el promedio. En el primer lóbulo, que es 100 más la desviación y 100 menos la desviación, está el 66.33% de los resultados en el examen Saber Pro. Entonces, si usted, por ejemplo, ¿cuánto es la desviación? El examen lo dice. La media es 100 con una desviación de 10, suele ser 10 o 11. En mi caso fue 11. Entonces, ¿qué pasa si usted saca 105? Significa que usted está dentro del 66.3% del promedio. ¿Sí? Usted está dentro del grupo de los 66.3%. Ahora, ¿qué pasa si saca más acá? Yo me acuerdo que yo saqué 119. Yo saqué casi 2 veces la desviación. De hecho, saqué mejor ECADES con eso. O sea, estuvimos en la lista de los mejores ECADES nosotros. Ya hizo casi todos los que presentamos. Entonces, por ejemplo, si usted saca 100 más 2 veces la desviación, ya no es el 66.33, sino alrededor del 25%. Y si va más allá, ya no es el 25, sino alrededor del 5%. Y si va mucho más allá, 1 o 0%. ¿Ya me entienden allí? Entonces, ¿qué pasa? El 100, o sea, el número de personas que sacaron 100 es muy alto. Los que sacaron entre 90 y 100 son el 66, ¿qué? 66.33%. Así funciona la distribución normal y de esa forma califican el Saber Pro. Ahora vamos a nuestra distribución. Si usted saca una distribución acumulada de esto, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Al principio va a crecer poco. Luego, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está? La mayoría. ¿Y luego qué pasa? Crece poco. ¿Por qué? Va a ser como una especie de esto. ¿Por qué creen que pasa esto? Esto es 1. La distribución acumulada, recuerden, es toda la suma de distribuciones anteriores. Al final va a 1. ¿Por qué tiene esta forma de S? Porque al principio es muy poco probable sacar muy bajo puntaje. ¿Qué pasa cuando usted entra al lóbulo principal? ¿Por qué se dispara? Por ejemplo, aquí está entre 90 y 100, supongamos. 90 y 110. ¿Por qué sale en la mayor parte? La mayoría están ahí. Entonces, eso hay una subida. Y luego, ¿por qué se pone así? También es improbable. Y ahí respondo tu pregunta. ¿Sí? La distribución acumulada es sumar mi probabilidad más las anteriores. Ahora bien, muchachos, para hacer este método de la transformada inversa, ¿qué pasa? Uy, por fin fluye. Entonces, ¿cómo hacen para este método de la transformada inversa? Me aprovecho del hecho que la función de distribución acumulada de la uniforme es una recta. ¿Por qué es una recta? Porque todos tienen la misma probabilidad y a medida van acumulando y esa recta termina en 1. ¿Cierto? Recuerden que toda función de distribución acumulada termina en 1. No sé si eso les desempolva recuerdos de probabilidad. ¿Ay, cuánto vieron probabilidad estadística? O sea, hace un mes. Hace un mes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué les olvidó eso? Ah, bueno. Es que este curso le da sentido a probabilidad. Ahora bien, muchachos, yo me aprovecho de ese hecho, ¿cierto? Entonces, yo puedo mapear una función de distribución acumulada uniforme con una función de distribución acumulada, ¿qué? De otra distribución. Porque la función acumulada de la otra distribución también va a estar entre 0 y 1. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Es sencillo. Yo tengo mi R. Mi R está en mi distribución uniforme. Eso va a corresponder a un valor ¿en dónde? En mi función de distribución acumulada. Si saco, esta función es conocida, eso puede ser una integral, puede ser cualquier cosa. De hecho, solo hacemos con algunas porque las otras son integrales. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Yo ya tengo mi función de distribución acumulada. Entonces, me salió un R, mi generador, ¡pum!, me dio 0,56. ¿Qué hago para mapearlo a mi distribución deseada? Le saco la función inversa. ¿Ya? ¿Me entendieron? Yesid, cuéntanos qué hablé, ¿por qué funciona eso? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Vamos de nuevo. Voy a repetir esto hasta estar hasta aquí, hasta las 10 de la noche si es necesario. De nuevo, vamos, muchachos. Esa es la terquedad que a uno lo hace llegar lejos.
Pillen una cosa, una función de distribución acumulada, ¿cuál es su dominio? ¿Entre qué valores da? Entre 0 y 1, ¿estamos claros? Listo. Ahora bien, mi distribución uniforme, ¿entre qué valores da? 0 y 1, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué pasa? Si mi función de distribución acumulada de la deseada va entre 0 y 1, y mi distribución uniforme va entre 0 y 1, ¿por qué no aprovecho y mapeo este posible valor que da acá con el valor que está asociado a la distribución deseada? Por ejemplo, usted saca la función exponencial en punto 5, por ejemplo, dio 0,38. Entonces, ¿qué pasa? Este viene siendo R en la distribución uniforme. Entonces, ¿yo qué hago para llegar a punto 5? Le debo sacar la función ¿qué? Inversa. ¿Ya? El muchacho de negro, que luego me le aprendo el nombre porque es nuevo, ¿cierto? Nunca lo había visto. ¿Cómo te llamas? Gilman. Ese es fácil de acordarse. Entonces, ¿por qué puedo hacer ese mapeo directamente con la función inversa? ¿Por qué puedo hacerlo? No es que sean simétricas, sino que la función de distribución acumulada de cualquier distribución va a dar entre 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo genero un número entre 0 y 1, que es la salida. ¿Cómo llego al número que me generó eso? Entonces vamos de nuevo. Suponga que usted está en una distribución normal de LKS. F de 100 me dio que la distribución acumulada allí va al 58.35%. ¿Cómo traduzco eso? 0,5835. ¿Qué va a pasar? Esa función de distribución acumulada siempre, forever, va a estar entre 0 y 1. Si no, puede pasar otra cosa. Porque la probabilidad no puede ser ni por encima de 1 ni por debajo de 0. Ahora ustedes dicen, la probabilidad de que mi tiniebla me preste atención es negativa, pues eso ya no tiene sentido. Debe existir una probabilidad si se acercan a 0. Eso les da fe. Entonces, muchachos, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en 100, ¿cierto? Pongamos en el ECAES. La distribución acumulada, la función acumulada me dice 58.35%. ¿Qué significa eso? Que entre menos infinito y 100 han pasado 58.35% de los eventos. ¿Estamos ahí? Ya voy a más estadística. ¿Sí? Realmente eso quiere decir eso. La función de distribución acumulada, si es una distribución continuada de menos infinito hasta mi valor dado, es acumulada. ¿Sí? O sea que todos los eventos anteriores a ella, junto a ella, tienen toda esa probabilidad. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de todos los eventos? De que suceda cualquiera de todos los eventos. 100%. Por eso es que es distribución acumulada. Cuando tienes todos los eventos, pues va a dar 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo me aprovecho de eso. Si yo sé que mi distribución acumulada desde menos infinito hasta 100 da 58.35%, traducido 0,5835, y resulta que mi generador dio 0,5835. Entonces yo quiero saber qué número me genera ese 5835 en la distribución deseada. ¿Qué tengo que hacer? O sea, llegar de aquí hasta acá. Entonces, como es la variable independiente, tengo que sacar ¿qué? La función inversa. Y a través de la función inversa, ¿qué hago? Puedo determinar el número que me dio ese resultado. ¿Ya? ¿Mucho mejor? Herrera, que es callado, ¿qué me puede contar? ¿O está meditando otra cosa? ¿Cómo? Hágala como quiera, pero quiero escuchar. Bueno, antes de eso. Una pregunta, ¿este se puede relacionar con el de ahora rato que llegábamos elevando a la K al valor original? No, eso es una prueba de bondad. Lo que pasa es que ya tienes el generador, los números, y resulta que yo te digo es que yo necesito en una distribución exponencial, no los necesito en uniforme. Entonces, ¿qué hacemos?
cogemos este del uniforme y lo pasamos al exponencial. Si este cumple las pruebas, también va a ser buen exponencial. De hecho, las pruebas se suelen hacer en el uniforme. De hecho, el software, ¿qué hace? El software solo genera en uniforme. O sea, toda la librería solo genera en el uniforme. Entonces, ¿usted cómo lo pasa exponencial? Con este método. Sí, basta con hacerlos en el uniforme. Porque a partir del uniforme tú generas el resto de distribuciones. Si usted garantiza que sea uniforme, va a ser también en la distribución deseada, está garantizado. ¿Sí? Basta comprobarlo en el uniforme. No sé si era tu pregunta. Bueno, espero. ¿Qué cuenta Herrera? Ya que está hablando. El valor que está asociado al valor que encontraste, claro, porque todos los valores de la distribución pueden aparecer. ¿Por qué? Porque la función de distribución uniforme te va a dar entre 0 y 1. Y ahora, ¿por qué mencioné la distribución uniforme acumulada? Porque realmente estamos haciendo un mapeo entre acumuladas. ¿Sí? Realmente estamos haciendo un mapeo entre acumuladas. Resulta que la acumulada de la distribución uniforme es ella misma. ¿Sí? El mismo valor. Porque están equiprobables. ¿Estamos ahí? Son equiprobables. ¿Me entendieron, muchachos? ¿Qué me puede decir Becerra, el de gafas? ¿Cómo es que era? Tenía un nombre, no me acuerdo. ¿Ah? Doncel. Es que yo era algo con Becerra o algo así. ¿Qué hablé hoy, Doncel? A ver, cuénteme. Aprovechando que esa salida de esa función está entre 0 y 1. Exactamente. Por eso es que hacemos la acumulada. ¿Sí? ¿Ya? Muchachos, ¿puedo seguir? Antes de... Nos quedan 5 minuticos ya para acabar. Yo sé que hoy fue duro, lo siento por la demora del póker, pero bienvenidos a mi mundo de la terquedad. ¿Sí? Hasta que no sale, no nos vamos. Bien, muchachos. Ahora, ¿qué pasa con esta exponencial? Bueno, el público me disculpará, pero... digamos que la forma de abordarlo no fue la mejor, pero corregimos con el tiempo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Yo sencillamente, ¿qué hago? Genero mis datos en mi distribución, ¿qué? Uniforme. Y luego, ¿qué hago? Aplico la función y tengo en distribución exponencial con el lambda que se me dé la gana. ¿Sí? Con el lambda que yo quiera. Y ya, muchachos, hemos agregado a nuestro power la distribución exponencial. ¿Qué tal? Eso no se preocupen que eso ya, de hecho, eso ya alguien lo hizo. Fue estudiante y corregimos 3 que estaban malos. ¿Sí? Y recuerden, muchachos, que el lambda es igual, 1 sobre lambda es igual a la media. Caso que le digan distribución exponencial con media tanto, entonces 1 sobre lambda. ¿Sí? ¿Listo? 1 sobre lambda es igual a la media. Entonces, muchachos, sentimiento o campo, ¿qué opina? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal este método? Bueno, computacionalmente es un toquecito costoso, porque calcular un logaritmo es costoso. Computacionalmente el logaritmo es costoso. Y no estoy mal, está casi el orden de n cuadrado de los de n. No estoy mal. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿preguntas ahí? Entonces, muchachos, miren, y cuando usted pasa de un buen generador de números pseudo-aleatorios en distribución uniforme, lo pasa exponencial, da una linda gráfica. ¿Sí? De hecho, ahí va a estar inspirado el taller 1. Le va a dar por ahí unos 10.000 números. Ay, ustedes pueden, ustedes son fuertes. ¿Sí? Yo confío en su fuerza, ya están en 7º. Merecen un poquitico más de refinamiento antes de entrar al seminario. ¿Sí? Hay que refinarlos un poquito más. Por cierto, les reitero la invitación a Hipería. De pronto alguna tesis les interese para arrancar en seminario el próximo semestre. ¿Sí?
¿Alguna tesis de inteligencia artificial? ¿Ah? Pues sí, mañana hay, ojalá puedan ir, pero yo sé que a las 2:30 es maluco, así que pues entiendo si no pueden. Entonces, muchachos, ¿preguntas ahí? ¿Sentimientos? ¿Cómo se van hoy? ¿Felices o tristes? ¿Ocampo qué dice? ¿Está contenta? Porque ya se va. Bien, entonces quedamos así, muchachos. Entonces, me disculpan lo de la demora del póker. Me disculpan también no haberles dado descanso. Y nos vemos entonces próximo lunes, misma hora, mismo canal. Feliz fin de semana, muchachos.